Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Tertulias ACIPET. Mi nombre es Laura Silva y tengo el gusto de acompañarlos esta tarde. Saludamos a todos nuestros asociados y a las personas que se conectan en este momento en YouTube y Facebook. Tertulias ACIPET es un espacio que ha diseñado la asociación para el intercambio de ideas y opiniones a través del diálogo moderado por la presidencia de la Junta Directiva de ACIPET sobre temas coyunturales de la industria de hidrocarburos en Colombia. Teniendo como base el futuro del sector de hidrocarburos del país, en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Armando Zamora Reyes, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, para conversar sobre la reactivación del sector y las proyecciones post-pandemia. El doctor Zamora es ingeniero mecánico y especialista en alto gobierno de la Universidad de los Andes. Cuenta con una maestría en ciencias y un doctorado del MIT y un MBA del IMD. Es profesor honorario del Centro de Estudios de Energía, Petróleo y Minería de la Universidad de Dundee en Escocia, del que fue su director adjunto. El doctor Zamora fue el primer presidente de la ANH entre 2003 y 2011, periodo en el que se destacó la creación y fortalecimiento de la nueva autoridad reguladora del sector de hidrocarburos en Colombia, así como la adopción de un nuevo modelo de contratos de concesión, moderno, competitivo y justo. Les recordamos a las personas que nos acompañan a través de Facebook y de YouTube que pueden hacer sus preguntas a través de los chats que tenemos habilitados. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Zamora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y también saludamos al ingeniero Carlos Leal, presidente de la Junta Directiva de ACIPET. Bienvenidos. Gracias, bueno, Laura, mucho gusto. Laura, muchas gracias. Doctor Zamora, muy complacidos de tenerlo acá en este espacio de la tertulia. Las tertulias ACIPET, como lo comentaba Laura, es un evento que hemos venido realizando hace ya un buen tiempo, en donde hemos contado con la presencia de personalidades de la vida económica y del sector de los hidrocarburos. Para nosotros es un placer contar con usted, sobre todo en esta época de crisis, en la época coyuntural que estamos viviendo, y también pues dándole la bienvenida a su nueva etapa en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Muchas gracias, doctor Armando, y bueno, la idea es tener una charla distendida, abarcando temas variados, por supuesto temas que le interesa a toda la audiencia, a todos los que nos ven en este momento, a los cuales les agradecemos su asistencia y que esperamos que sea muy provechoso para todos este espacio. Eso espero, doctor Carlos. Muchas gracias por la invitación aquí para romper el aislamiento en que nos tiene esta crisis. Es en realidad muy agradable poder tener como un grupo con el cual compartir ideas y pensamientos. Sí, señor. Y entramos en materia, doctor Zamora. Como lo comentaba Laura, pues usted fue gestor de la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y fue su primer presidente, ¿no?, en el periodo 2003-2011, y realmente pues conoce la institución y lo que esta aporta en el fortalecimiento del sector de hidrocarburos en el país. En este sentido, yo quisiera que usted iniciara contándonos cómo fue afrontar ese primer escenario de creación de la agencia y ahora qué retos se enfrenta en este segundo periodo como presidente de la entidad. Bueno, el escenario de creación de la agencia, como yo lo viví, comenzó mucho antes de la creación de la agencia. Era el año 98 cuando los precios estaban en los $12 por barril. Hugo Chávez acaba de ser elegido y nosotros observábamos el mundo desde la Torre de Marfil de la academia y teníamos muchas discusiones sobre el futuro de este sector y cómo adaptar el gobierno, la administración del recurso a la realidad de entonces. Recuerdo que uno de nuestros profesores, eso fue pues ya hace más de 20 años, uno de nuestros colegas profesores era vicepresidente de estudios económicos de BP, era profesor también honorario de la universidad,
y nos decía que en los escenarios de BP el escenario base era petróleo de $12, el pesimista de 10 y el optimista de 15. Y por esa época se le echaba un poco la culpa de que los precios estuvieran tan bajos a la falta de disciplina de la OPEP, porque no cumplían con sus cuotas. Y entonces esa indisciplina llevó a que los precios estuvieran tan bajos. También se miraba como el modelo de administración a seguir al que había adoptado Noruega. También lo había adoptado Brasil en esa época y lo había adoptado Perú. La discusión en ese entonces era si el nombramiento de Hugo Chávez le iba a poner disciplina a la OPEP y iba a lograr subir los precios. Yo era de los que pensaba que era así porque Chávez hablaba de la franja ideal entre 20 y 40 dólares por barril. Bueno, esa es la historia. En ese momento, pues acuérdense ustedes, los precomprecios tan bajos y con el conflicto colombiano la inversión no llegaba, el país entró en una crisis severa y se quiso flexibilizar el régimen de regalías para que la inversión llegara, todavía dentro del esquema del contrato de asociación. Lo que yo en un paper que publiqué se llamó la cuarta generación del contrato de asociación, en donde el derecho de Ecopetrol se limitaba al 30% de la participación y Ecopetrol, si decidía entrar en un descubrimiento, pagaba la parte proporcional del gasto. Esa era la época en que el gobierno Pastrana decidió reformar las regalías que eran del 20% y decidió flexibilizarlas. Cada pregunta nos da para media hora, pero yo voy a tratar de resumirla. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Bueno. La verdad es que voy a tratar de resumirla, pero es que hay muchas anécdotas en esta historia. Y la anécdota número 1 es que la agencia canadiense de apoyo para el desarrollo, en esa época se llamaba SIDA con C, le regaló al gobierno un software para hacer, que tenía todos los sistemas fiscales del mundo. Y el gobierno, pues, ese era un software producido por el doctor Pedro Van Meurs, algunos de ustedes lo conocen. Él era también colega mío allá en la Universidad de Dundee. Y aunque el software era gratis, su operación, que solo la conocía el profesor Van Meurs, era carísima. Entonces a mí me preguntó un viejo jefe, un viejo colega, que además era, digamos, socio de Isaac Yanovich, en esa época no estaba en Ecopetrol, si yo conocía ese software, si lo podía operar. Y yo le dije que sí, que claro, que yo había trabajado con el profesor Van Meurs, que yo operaba ese software, que lo había utilizado en muchos países del mundo, especialmente en la antigua Unión Soviética, y conocía porque estaba en lenguaje Fortran. Los que estudiaron en la época en que yo estudié se acuerdan que era el lenguaje Fortran, pero ya en esa época estaba superado. Y el profesor Van Meurs lo hacía a propósito para que nadie lo pudiera operar. Muy inteligentemente. Pero bueno, total, la historia es que dijimos que sí, no había ningún problema y nos pidieron que, además de hacer el estudio económico comparativo de la competitividad del nuevo sistema, se hiciera algún análisis de política y recomendaciones. Y bueno, voy a parar aquí porque no voy a extender demasiado, pero de allí surgieron con el profesor Tomás Valde y Paul Stevens, muy reconocidos a nivel global, la recomendación de reformar Ecopetrol, crear una agencia administradora, y eso fue lo que se propuso al gobierno. Eso fue año 2000. La ley de regalías de reforma de regalías tuvo sus problemas, terminó siendo aprobada en 2002, y terminó siendo aprobada en 2000, perdón, creo. No, 2002, muy al final del gobierno Pastrana.
Y ya cuando hubo un nuevo gobierno del presidente Uribe y nombró de presidente de Ecopetrol a Isaac Yanovich asumió desde adentro de Ecopetrol la reforma de Ecopetrol para crear la agencia, liberarlo de la administración, poderla sacar a bolsa y tener acceso a capital privado en una época muy complicada financieramente para el país. Eso fue año 2003 y bueno, ahí fue la creación de la agencia y entonces ahí empiezo a responder su pregunta. Entonces, recuerdo que por esa época los inversionistas que querían venir se devolvían porque su empresa de seguros no les daba cobertura en Colombia. No era fácil. Entonces se adoptó un esquema, el esquema, una vez creada la agencia, contractual más atractivo posible, que era la concesión, que aunque la concesión está prohibida por la Constitución, es otro tipo de concesión diferente, la concesión moderna que se llama contrato de exploración y producción o tax and royalty, regalías e impuestos, no la concesión tradicional, y se abrió también a todo tipo de empresas, incluyendo empresas junior, porque había que echar a andar la maquinaria, había que comenzar. Logramos, para que atraer los inversionistas a hacer eventos en Cartagena, que era donde era un poco más atractivo, y logramos atraer mucho capital de origen canadiense, que es donde está pues la Bolsa de Toronto, donde hay como mayor apetito por el riesgo en recursos naturales. Y ahí comenzó, digamos, la asignación de áreas y tuvimos la suerte que ya por los años 2005 empezaron a subir los precios, 2008, y ya teníamos el esquema listo. Y comenzó a llegar la inversión, comenzó la seguridad democrática, vinieron los precios altos y lo demás es historia. Digamos que la apuesta, la semilla cayó en terreno fértil, la apuesta funcionó y hemos visto cómo esta industria se activó, no sin romper paradigmas, porque es que cada pregunta tiene muchas aristas, qué pena. Pero nuestra geología estaba un poquito descartada. Un poco Ecopetrol. Entonces, hubo que romper muchos paradigmas y decir, no vamos a dar ninguna cuenca por muerta hasta que no probemos que no hay potencial. Y el equipo, que fue principalmente académicos que nos apoyaron en la agencia, bueno, no doy nombres porque dejo algunos por fuera, pero eran académicos con una visión muy amplia, fuera de la caja, de todo lo que podía haber. Empezando por el offshore, los crudos pesados, todas las cuencas nuevas, Caguán Putumayo, crudos pesados, Urabacho, todas. A todas empezamos a estudiarlas y a traer el interés y a invertirle recursos en la adquisición de información geológica que nos pudiera bien sea indicar si es que no hay o si hay potencial. Y hay muchas anécdotas en este sentido, pero voy a dejarlo ahí porque se nos va la hora y media con la primera pregunta. Sí, doctor Zamora, muy interesante, ¿no? Definitivamente, como bien lo dice, hay mucha historia y tendríamos muchas charlas de este estilo para poder conocer el trasfondo total. Pero digamos que digamos desde hace, dentro de lo que es la nueva gestión, hace unos años se ha venido gestionando todo el tema del proceso permanente de asignación de áreas. Hace poco la agencia anunció pues el tercer ciclo para recibir propuestas sobre las áreas disponibles de cara pues a la actividad post-pandemia, de alguna manera. ¿Qué espera la agencia en este nuevo ciclo? ¿Y cuáles son esas áreas que se han, digamos, puesto a disposición? Y realmente el país cuenta con estabilidad jurídica y condiciones pues, contractuales
suficientes y diferentes para garantizar éxito en este nuevo ciclo? Bueno, el proceso permanente de asignación de áreas fue como una operacionalización que se hizo de una de las formas de asignación que habíamos adoptado desde el principio, que era el de nominación de áreas. Entonces se volvió como un sistema permanente muy bueno, el de tenerlo permanente y con algunos cierres para hacer adjudicaciones, el cual pues pensamos continuar, creemos que es conveniente continuar y es como el sistema base que vamos a tener a futuro de asignación de áreas. En medio de la crisis, en estas circunstancias, quisimos dar un mensaje de continuidad. La vida sigue. Hicimos algunos ajustes para facilitar el proceso. Aunque nos dimos cuenta que hay mucha, o sea, usted miras el mapa de tierra y ya casi no hay espacio. Entonces somos conscientes, uno, que no hay mucho espacio, pero que aún así dejamos el espacio abierto si alguien lo quería apostarle alguna de las áreas que están disponibles en los espacios, pocos espacios que quedan. Y la verdad es que nuestra expectativa pues era bastante realista. En algún medio dijimos, nosotros esperamos que haya interés entre 0 y 5 áreas, pero con que haya 1 y 2 lo consideramos un éxito, porque quiere decir que seguimos activos, que hay interés y que la vida sigue. Efectivamente, pues con un proceso un poco simplificado, facilitado, recibimos 5 propuestas a la fecha de cierre a final del mes pasado y tenemos razonable seguridad de que vamos a tener en el mes de octubre creo que sí, 5 propuestas y vamos a asignar 5 áreas en esta época en medio de la crisis. Entonces el mensaje es que seguimos funcionando, seguimos activos, seguimos recibiendo los intereses y los vamos a adjudicar el 17 de noviembre, que es el día anterior a la cumbre del sector. Entonces anunciaremos las adjudicaciones. Esperemos que haya propuestas, porque creemos que hay una razonable expectativa de que haya propuestas y a lo mejor contrapropuestas, pero 5 áreas en estas condiciones es una luz de esperanza, una semilla que es como un brote de una rama fresca en medio de un desierto. Entonces, muy satisfechos de que el proceso siga. Ahora, el mismo mes en noviembre vamos a anunciar las bases del ciclo cuarto. Y ahí ya vamos a liberar todas las áreas posibles, vamos a recuperar todas las áreas posibles y yo creo que va a haber una gran oferta para que ese retorno de la inversión encuentre mucho espacio. Entonces, creemos que Colombia como país está bien posicionado. El país hoy es muy diferente a lo que era en 2004. Ahora ya estamos en el mapa, tanto así que un reciente informe de esta semana de IHS nos ubica como el número 1 en Latinoamérica en solidez regulatoria y estabilidad contractual. Y número 2 en atractivo fiscal. Debíamos estar mucho más abajo, creo yo, porque es que número 2 quiere decir que somos un poco muy generosos. Pero bueno, ahí estamos y en dadas las circunstancias, salida de la pandemia, pues esperamos que atraer la mayor inversión posible para que podamos jalonar la recuperación económica. Excelente noticia, doctor Armando. Hay un tema muy importante, digamos, paralelo ahí, y es que pues, la comunidad ha estado bastante expectante sobre una iniciativa también que se ha venido gestando desde la agencia, y es el de permitir la incorporación de empresas medianas y pequeñas al desarrollo de campos menores, digamos, con lo cual se fortalece el componente nacional de la intervención en las actividades del sector, y también la oportunidad pues para que en estos proyectos una vasta cantidad de profesionales que hay hoy en día de muchísima experiencia puedan aportar al desarrollo de estos campos menores, pues aportando su experiencia, lógicamente. ¿Cuál es la situación actual y el futuro próximo de lo que se ha denominado
Liga B o Liga Emergente, bueno, nombres coloquiales, pero ¿a qué va en qué vamos en este tema para que la comunidad se entere sobre el futuro de esta posibilidad? Bueno, las circunstancias han cambiado desde que se lanzó esa idea y entonces, digamos, eso está en revisión por varias razones. Primero, lo que tal vez se llamó como Liga B, yo diría que la Liga B es la que está mucho más activa ahora en el país, que son los que empezaron, para usar la misma terminología, en tercera división. Cuando comenzó la agencia en el año 2003, 2004, la puerta estaba abierta para empresas de papel. Gran Tierra era una empresa de papel, Canacol era otra cosa de papel, Frontera, que antes era Pacific Fluviales, era de papel, pero estaba respaldada por personas con mucha experiencia en Venezuela, en Canadá. La puerta se abrió y ahí comenzó, eso fue el germen de lo que hoy tenemos. ¿Qué pasó? Algunas empresas evolucionaron, consolidaron y son lo que hoy es, yo lo llamo la Liga B, pero que es la más activa en Colombia, porque también tenemos la Liga A, tenemos a Exxon, a Shell, a Conoco. Esa es la Liga A. La Liga B, pues son los Fronteras, los Gran Tierras, los Parex, los Canacol, los Geopark, que están muy activos y haciéndolo muy bien. Lo que queremos ahora es atraer a la inversión con capacidad seria, ligas A y B, para que lideren la recuperación del país. Sí, tal vez ahí el fenómeno que uno vería es que hay oportunidades en estos campos donde, digamos, los márgenes de rentabilidad no son para estas compañías grandes, digamos, relativamente no son atractivos y seguramente para unas compañías locales, con recursos nacionales, etcétera, pudiera ser mucho más atractivo. Esa es quizás una de las aristas que la gente diría que sería una buena oportunidad para el desarrollo también de la industria, de la transferencia tecnológica, etcétera, y de las oportunidades a los profesionales de mucha experiencia que conocen todos estos campos por muchos años, ¿no? Ese es quizás uno de los comentarios que se han recibido. Si la inversión llega, hay muchas oportunidades para todos los profesionales. Si la inversión seria, potente, efectiva llega, hay mucha oportunidad para los profesionales. Si una empresa congela un área, le cierra las oportunidades a los profesionales que pudieran venir a trabajar en la misma área, pero con mayor capacidad. Otra cosa yo le quiero compartir muy francamente. Las empresas pequeñas sin capacidad necesitan rentabilidad aún mayor para atraer el capital de riesgo. Porque si usted ve la rentabilidad de las grandes no es tan alta, pero sí tienen más capacidad de despliegue de inversión. Entonces, no, yo pues no lo veo tan así de que las pequeñas acepten menor rentabilidad. Las pequeñas yo creo que requieren mayor rentabilidad para atraer capital. Pero digamos, no estamos cerrados a nada, el debate está abierto. Nuestro énfasis ahora es en la recuperación, en traer capitales. También tenemos el tema de los no convencionales, también tenemos el tema del offshore. Bastante en nuestro plato con la Liga A y B, con capacidad limitada para enredarnos con la tercera división. No tenemos capacidad para responder y menos a los que nos traen muchos problemas, francamente. Hablando un poco sobre el tema y el escenario, digamos, de reservas, las reservas del país, pues para todo el mundo es conocido que tenemos un portafolio limitado, a menos de una década de gas y menos de 7 años para hidrocarburos, y siguen en descenso y no se han incorporado pues mayores volúmenes al portafolio en los últimos años. ¿Cuáles son los escenarios que la agencia ve en este tema para los próximos años? Y digamos desde el punto del fantasma de la importación, ¿es una posibilidad que latente? ¿Y qué vamos a hacer, digamos, hablando de otras alternativas como el recobro mejorado, como todo lo que tiene que ver con mejoramiento de los factores de recobro de los campos existentes, cambiar reglas, como por ejemplo, como lo dice aquí uno de los asistentes del Government Take,
En fin, ¿qué se ha visualizado por parte de la agencia de modo que cambiemos este panorama y cuáles son los escenarios que están ustedes? Bueno, la agencia es, pues no es una persona, es la agencia, su consejo directivo y el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda, que está también nuestro, y Planeación Nacional. Entonces, estamos construyendo esa visión, que no es más que agencia, es visión país, y estamos haciendo una revisión. El punto de partida es el último estudio que hemos hecho de reservas a descubrir, yet to find, ¿sí? Pues el último barrido que hemos hecho nos da una identificación de posibles 6.000 millones de barriles a encontrar, pero eso es en los ambientes conocidos, ambientes geológicos conocidos. Eso deja por fuera el gran potencial de no convencionales y el gran potencial del offshore que todavía está, digamos, por probar. Entonces, ¿cómo son las cifras, digamos, back of the envelope, ¿no? En una servilleta. Estamos confeccionando el Plan 2040 con apoyo de ustedes y de todos los gremios y las universidades y va a ser como un consenso nacional. Y yo lo veo así. Si a 2040 le apuntamos a descubrirse 6.000 millones de barriles, estamos hablando de 20 años, un promedio de 300 millones de barriles por año. La agencia puede invertir 20 centavos de dólar por barril a descubrir, es decir, 1.200 millones de dólares en los próximos 20 años. Hoy está invirtiendo del orden de 60, 70 millones de dólares, que son más de 200 mil millones de pesos. Si seguimos con ese ritmo y descubrimos en promedio 300 millones de barriles año, es un número mágico, porque estamos logrando un índice de reemplazo del 100%. Ese es nuestro caso base, ¿sí? Y un poco con esa matemática se diseñó el plan estratégico original en 2004. Era el plan 2020, ahora estamos hablando del plan 2040. Entonces, a eso le vamos a apuntar. ¿Qué se requiere para eso? Pues miremos la estadística de descubrimiento. Estamos asumiendo un factor de éxito del 33%, que parece alto, pero históricamente ha sido más alto, y un promedio de descubrimientos de 20 millones de dólares, de 20 millones de barriles por descubrimiento y un promedio de 2 pozos por contrato. ¿A qué vamos? A que tenemos que apuntarle a 25 contratos por año para lograr, y a una inversión de 60, 70 millones de dólares de la entidad para ir iluminando el potencial con el objetivo de lograr 6.000 millones de barriles. Es el caso base. Pero además tenemos el recobro mejorado de lo que ya está descubierto. Además tenemos los no convencionales y además tenemos el offshore. Entonces, claramente un caso optimista puede llevarnos a duplicar o sea, a situarnos cerca de 1,5 millones, 2 millones de barriles por año equivalentes. Hoy estamos en 1 millón de barriles equivalentes. Lo que hablé era de barriles equivalentes. Entonces, estamos retomando la misma metodología de 2004, que la desarrollamos pues también en consulta con la industria, en donde si hubiéramos, ojo, nuestro caso optimista en 2004 nos tendría hoy produciendo 700.000 barriles día. El caso base era mantener el status quo. Estaríamos produciendo hoy 500.000 barriles día. El pesimista nos llevaba a mantener la autosuficiencia hasta 2020, es decir, del orden de 250.000 barriles día. Entonces, esa es la visión, los números. Esto es todavía work in progress y lo anunciaremos en noviembre como la visión 2040. 2040. Sí, doctor Zamora, un tema importante también tiene que ver, digamos, con lo que mencionó sobre los yacimientos no convencionales y el offshore. Hace un par de días pues, fue anunciado el decreto por el cual se reglamenta todo el tema de los pozos pilotos de investigación integral, pese pues, a todas las
acciones que se han tomado para tratar de parar esta actividad, pues vemos que vamos en el camino de realizar los pilotos. Entonces la pregunta es, ¿estamos listos en esto de los pilotos? ¿Cuál es la percepción desde la agencia al respecto? ¿Cómo ve también el negocio del offshore? ¿Cómo arrancan estos dos grandes oportunidades en post-pandemia? ¿Cuál es la visión de la agencia? La visión de la agencia en los no convencionales, en el offshore y en el onshore, es que ya tenemos identificados recursos prospectivos. Bueno, ahora no tengo las cifras, pero son bastante mayores a los 6.000 millones de barriles del Yet to Find. O sea, sí tenemos mucha riqueza ya identificada. Pero nuestro problema es que como sociedad no nos ponemos de acuerdo en aprovecharlo. Caso clarísimo, los no convencionales. O sea, como sociedad no lo tenemos claro, especialmente los jueces. No ven claro ese balance del costo, del beneficio que nos podía traer, porque el beneficio puede ser enorme, la diferencia para el país. Entonces, desde el punto de vista del administrador, estamos haciendo lo posible por aprovechar esa riqueza. Es que hago referencia a la pregunta anterior. Las reservas están bajando, 8 años para el gas, 6 años para petróleo, pero esas son las reservas probadas, las que están descubiertas y tienen financiación para desarrollo y tienen en mercado. Pero las probables, las ya identificadas, inclusive descubiertas, pero no probadas todavía, triplican en petróleo y más en gas, incluyendo además el gas metano asociado al carbón. O sea, ya el problema no es el que teníamos en 2003, que no veíamos más recurso. Ahora, yo le llamo el problema tipo B. Lo vemos por todos lados, pero no lo podemos sacar. Entonces, no es problema de la administración del subsuelo, ni de la industria. El problema está en la superficie. Los ambientalistas, las comunidades, no sé cuáles serán sus motivos. Yo soy un convencido de la teoría de conspiratoria de que hay grandes fuerzas que no quieren que se desarrolle el petróleo por fuera de donde ya está descubierto. Léase Rusia, Arabia Saudita, Medio Oriente. No les interesa. Cada barril que salga al mercado es un barril que les quita. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir para que no salga? Y son la misma estrategia antinuclear. Les recuerdo que yo soy ingeniero nuclear y viví esa oposición muy exitosa en Europa, financiada por a quienes les interesa que no haya energía nuclear, que es la más limpia y la que menos CO2 genera. Pero es que hay mucha plata en sacar las reservas que han sido descubiertas en el Medio Oriente y en Rusia. Entonces, es que es muy curioso que están tan bien financiados y sean tan activos para oponerse a una oportunidad tan grande para el desarrollo del país. Más muertos al año causan los accidentes de automóviles. Entonces, ¿por qué no prohíben los carros? Sí, ese es un raciocinio muy claro y en muchos escenarios se ha planteado esa posibilidad de que realmente hay unos intereses superiores y ocultos que están tratando de impedir este desarrollo que es tan importante para el país, por supuesto, y lo sabemos todos. Y del offshore, ¿qué nos dice, doctor Armando? ¿Cómo estamos en el offshore? ¿Cuál es la visión? ¿Qué va a pasar en el corto, mediano y largo plazo? Nuestro primer contrato que firmamos fue Tayrona y nuestra primera ronda fue la Ronda Caribe. 2004-2005. Llevamos 16 años y ya estamos empezando a ver el enorme potencial que hay ahí. Y ya hay interés confirmado de las empresas, yo puedo decirlo, pues, Ecopetrol desde luego, y puedo decirlo porque ha sido público, ya Shell desde luego tienen un plan de desarrollo de sus descubrimientos y está apenas en sus comienzos, pero hay una frontera
muy, muy promisoria ya, y aunque alguno de los pozos, creo que era el Cumbia, que estaba previsto para este año, tuvo que ser aplazado, esa frontera yo creo que tiene el panorama bastante claro. La única amenaza son los precios y las estrategias de inversión de las empresas, pero yo sé por lo menos que lo que es Ecopetrol y Shell están comprometidos, y otras que están ahí con el offshore, que es una frontera. El mundo va a seguir consumiendo hidrocarburos, inclusive con una transición energética acelerada. Y nosotros no tenemos que renunciar a esos mercados, a aprovechamiento de esa riqueza. Entonces, el offshore es, yo creo que una de las fronteras más claras, más despejadas que tenemos, y tomará algunos años más, pero sigue avanzando en la dirección correcta. ¿Y es gas lo que estamos buscando? O sea, realmente el gas sería... Hay gas y líquidos. Gas y líquidos. Sí. Eso hay que ir un poco al deep, al profundo, a las perforación y desarrollo. En todas partes. Hay varios ambientes. Está la Cuenca Colombia muy profunda, está Sinú San Jacinto, que es la continuación de Sinú San Jacinto Terra, está el Magdalena Fan, está Guajira, están todos los ambientes, y en todos hay potencial somero y profundo. Pues la ecuación básica es que mientras más profundo, más material, pero también está el trade-off, ¿no? El compromiso entre costo y beneficio, pero en todas está comenzando por donde a ver ya o sea, ya están probados los sistemas petrolíferos, y bueno, tiene, o sea, estamos apenas metiendo la punta del dedo gordo en esa agua del Caribe. De acuerdo. Doctor Zamora, un poquito hablar sobre una problemática que usted lo mencionó ya, y es el tema de comunidades. Digamos, desde el punto de vista del gobierno, y la agencia, por supuesto, tendrá un papel importante ahí, ¿cómo estamos planteando, digamos, ahora post pandemia, pensando en ese límite? Tratar ese tema es complejo, ¿no? Todo el mundo se queja, todo el mundo quiere hacer cosas, pero hay un tema muy complejo con comunidades. ¿Cómo lo visualizan? Un tema realmente complejo. Ahí está la clave. Yo veo el piloto de no convencionales como un piloto con comunidades, porque así comenzó la reflexión sobre cómo desarrollar los no convencionales. El ministerio pidió a un grupo de expertos, cual tuve la oportunidad de coordinar y de participar, les pidió que fuéramos primero que todas las comunidades a ver cuáles eran sus temores, sus resistencias y sus oposiciones. Y ahí estuvo el comienzo de la solución, en entenderlos bien, en ponerse en sus zapatos, en hacer un proyecto diseñado para atender esos temores y esas, digamos, oposiciones. Y como lo hicimos abierta y sinceramente, y diseñamos el proyecto alrededor de eso, todas nuestras recomendaciones van orientadas a que la comunidad, con el apoyo del gobierno y de entidades independientes, tenga la posibilidad de ver allá un experimento donde de verdad se pruebe si es tan malo o no ese proceso. Y entre los temores que ellos tenían, pues está todos los que eran inventados, que no son reales, pero otros que sí son reales, porque en el Magdalena Medio la industria ya estuvo, y los vemos todavía muy pobres, sin infraestructura, como que vino y se fue. Entonces, realmente ellos quieren que la presencia de la industria les dé un beneficio permanente, un beneficio que quede. También han visto que llega la industria como un enclave
y deja a la comunidad por fuera del desarrollo. Ellos quieren ser parte de eso. Pues también hay que abrirlos para que sean parte de eso. Quieren que se vean beneficios tangibles y durables en salud, educación, y todo eso, pues, digamos, este experimento fue diseñado así, que la comunidad tenga participación en su diseño, participación en su observación, participación en su evaluación, acceso a toda la información. ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora? No recuerdo exactamente cuál es el estudio ni la encuesta, pues. Pero las actitudes cambiaron. Ahora la mayoría de la población está a favor de los PPI, está a favor de ver el experimento, de ser acompañada por el Estado, de tener las universidades y las entidades asesorándolos y ayudándolos. Entonces, el tema de las comunidades yo creo que lo hemos reconocido como un problema, pues yo creo que como industria, como país, no hemos roto esa nuez, como se dice en consultoría, we haven't cracked the nut, porque hemos avanzado pero no lo suficiente. Va a haber un foro del ACPEC y me adelanto a mi presentación, pero ellos me preguntan, nosotros debemos demostrarle a la audiencia de que es posible hacer las operaciones de forma segura y sostenible. Y yo dije, pues yo no creo que a eso hay que demostrárselo a esta audiencia, porque esta audiencia lo sabe. Lo que hay que demostrarle a esta audiencia que una cosa es que sea posible y otra cosa muy diferente es que lo estemos logrando. Porque nosotros debemos realmente convencer a las comunidades que estamos trabajando en armonía con ellas y para su beneficio. Sí, en ese caso, doctor Zamora, digamos, hay mucho tema también con respecto a pedagogía, ¿no? Nosotros, digamos, desde ACIPE hemos tenido un rol reciente de ir a las comunidades porque es importante, definitivamente, presencia en las áreas. Como bien lo decía el doctor Zamora, pues la industria ha llegado, ha hecho y se ha ido y ha dejado, pues, una historia no muy, unos pasivos de toda índole, ¿no? Entonces la pedagogía es clave en este caso, y yo sé que ustedes han estado muy activos en este tema, ¿no? También. Doctor. ¿Esa estrategia va a seguirse aplicando? Doctor, sí, la pedagogía siempre, pero yo he sido un abanderado de un concepto que se llama la pedagogía inversa. O sea, no solo se trata de ir a explicarle a las comunidades qué es esto y cómo se hace, sino de que nosotros entendamos para las comunidades qué es importante, qué les fastidia, cómo podemos hacerlo mejor. O sea, la pedagogía no puede ir de una sola vía, tiene que ser de dos vías y si no, no vamos a lograr encontrarnos. Y yo creo que nos falta. Acabamos de hacer un ejercicio y les tengo que decir a las empresas que de los compromisos de planes de beneficio a las comunidades se han quedado muy cortos. O sea, hablamos mucho, pero en la realidad no cumplimos lo que decimos que le vamos a dar a las comunidades. Entonces, el mensaje es que tenemos que hacer una reflexión profunda para de verdad ponernos en los zapatos de las comunidades, que en este momento no lo veo tan claro. Algunas empresas sí, pero no todas. Hay que reconocer el buen trabajo, no voy a nombrar nombres porque es políticamente incorrecto, pero sí reconozco que algunas han logrado ponerse a tono con las comunidades y les está yendo súper bien. Y las que no tan bien. Hay que de verdad asumir que el mundo cambió y las comunidades tienen y son conscientes de los derechos que tienen y lo que pueden exigir y tenemos que estar a tono con eso. Entonces el tema de superficie no es de ellos, es de nosotros. Eso es lo sí, señor. Es completamente de acuerdo. Y una arista bien compleja también. Quisiera hacer un cambio un poquito de tercio, como se dice en el mundo taurino. Pero digamos que usted tiene también, doctor Zamora, pues a lo largo de su trayectoria profesional una muy amplia experiencia en el área académica, ¿no? De hecho, pues, como decían, es
fue director de una importante universidad en Escocia. Y uno de los planes que nosotros en ACIPET siempre ejercemos, pues, desde el punto de vista como técnico y académico al servicio del sector es adelantar proyectos de actualización de los perfiles de los competencias de los ingenieros de petróleos. De hecho, hoy día estamos adelantando con el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos un marco de evaluación de competencias, donde seguramente debemos contar con el feedback de la agencia, pero quisiera preguntarle en este momento de su experiencia y desde su perspectiva, ¿cómo debería ser el perfil de estos profesionales de cara al futuro en el sector? Y desde la agencia, pues, ¿cómo podría apoyarse esta iniciativa? Bueno, pues en línea con lo que habíamos dicho, el profesional de este sector es menos técnico y más social. Es un profesional que está no solamente enfocado en la técnica, sino en su impacto en la sociedad. Un profesional que siempre tiene pendiente la sostenibilidad. Esto, las generaciones jóvenes lo traen con ellas. Las generaciones jóvenes son social y ambientalmente conscientes y se aseguran que todo lo que hacen tiene que ser en armonía con el ambiente y con las comunidades. En términos tecnológicos, prácticamente es la parte fácil de esta profesión. La parte difícil es estar en armonía con la sociedad. Entonces, esa es la base del perfil. La otra base del perfil es que pues tiene que estar a tono con los tiempos, ¿no? Una capacidad de reinventarse permanentemente porque la tecnología cambia, los métodos cambian, los sistemas de trabajo cambian, entonces tiene que ser muy flexible. Tiene que estar listo y preparado para trabajar más como asesor externo o como trabajador temporal que como trabajador permanente con la seguridad del contrato de empleo. La seguridad del contrato de empleo muchas veces también genera algunos de los problemas que tienen los profesionales en ponerse a tono con lo que está allá afuera. Y especialmente cuando están cubiertos por la gran coraza de la gran empresa estatal que es todopoderosa y es como un submundo ahí adentro. No, hay que estar más conectado con el mundo, más responsivo, más ágil y más a tono con los tiempos. Eso podría decir yo a grandes rasgos. O ya no está asegurado el ciclo de vida en que colegio, universidad, trabajo, retiro. No. Ahora va a ser, lean Yuval Noah Harari, colegio, universidad, luego a la calle, trabajar en su startup, luego volver a la universidad para ponerse al día, luego a lo mejor un tiempo en una empresa, pero luego otra vez a la calle y luego otra vez a la universidad. Excelente. Y trayendo a colación ese tema, doctor Zamora, recientemente nosotros hicimos un foro precisamente sobre innovación y emprendimiento. Y uno de los ponentes que nos acompañaron, el doctor Rafael Guzmán, presidente de Jocol, hizo un comentario muy al lugar que nos ha causado pues, mucho eco y se lo quiero preguntar. Él habla de que una figura que pudiera darse en el país para mejorar todo el tema de la innovación y emprendimiento tendría que ver en tener un modelo parecido al de obras por impuestos, pero más bien ciencia y tecnología por regalías. Un concepto interesante, porque digamos que de esta manera se aseguraría más transferencia de tecnología, un poco más de apuntar a emprendimientos que dieran solución a problemas específicos de la industria. Quisieras conocer su opinión, digamos, a este respecto, ¿cómo vería usted un modelo de esta naturaleza y cómo la agencia podría liderar una implementación en este sentido? Bueno, pues nosotros ya tenemos un mecanismo que es el de transferencia de tecnología. Hay recursos importantes de los contratos para transferencia de tecnología y esa ha sido una historia un poquito triste porque cuando la teníamos funcionando, muchas razones, a la Contraloría no le pareció y ahora está en unos fondos un poquito difíciles de gestionar y unos recursos importantes. Si eso pasa con un fondo limitado que es máximo $100,000 por año por contrato y tenemos 122 contratos, bueno,
pues ahí hay varios billones de dólares, no se han podido desplegar. Yo creo que el sistema de regalías por tecnología pues, suena muy bien. La clave sería en que de verdad podamos operacionalizar eso e invertirlas bien. Yo solamente diría que yo también tengo otra idea diferente a la del doctor Guzmán y que no es nueva ni la estoy improvisando. Siempre he dicho que lo mejor sería el modelo de regalía, educación por regalías. O sea que aseguremos que todos los colombianos tengan acceso a la educación a la que puedan acceder. Y esto me remonta a una conferencia que pude tener allá cuando estaba en Estados Unidos en MIT, cuando el presidente Caldera de Venezuela fue a dar una conferencia sobre transferencia de tecnología y me quedó sonando, todavía me acuerdo, me parece verlo en el auditorio, que decía, la mejor transferencia de tecnología que hemos hecho es darle educación a los venezolanos. Algunos lo aprovechan y otros no, pero algo les queda. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión porque les permitió a ellos sacar lo mejor de sí. Entonces yo creo que lo primero que debemos asegurar es la educación. Claro, tecnología también, pero siempre y cuando sea bien desplegada. Sí, señor. Un poco una pregunta que tal vez se nos quedó, digamos, una respuesta parcial es la agencia que encontró hoy día, ¿cómo la ve y cómo ve usted el futuro? ¿Hay cambios que se tengan que dar para modernizar la gestión? ¿Cuál es el panorama que usted ha a este respecto? Sí, pues la vi bastante cambiada, ¿no? Yo la llamo ahora, estamos entrando en la agencia 3.0. La 1.0 tuvo la ventaja de empezar de cero y construirla de acuerdo a una visión muy clara y tuvimos 8 años para montarla y hubo continuidad y hubo claridad, hubo respaldo, hubo consenso y avanzamos lo que avanzamos. La 2.0, digamos, la cogió tanto el mercado como la inversión en un punto alto y yo pues no considero pertinente opinar sobre lo que hicieron los presidentes anteriores. Porque ellos pues le imprimieron su firma, le pusieron su visión, solo que fueron varios, como 5, y cada uno tenía su propia, digamos, tenía sus propios, no objetivos, sino su propia manera de dirigirla. Entonces, digamos que no tuvo ese beneficio de la consistencia, la unidad de criterio, la orientación que tuvo la primera. Y ahora yo la encuentro pues con unos focos bastante diferentes a la primera. Entonces yo lo discutí pues con la ministra y con el presidente, pues supongo que si quieren que yo vuelva es para volver a darle el foco que tenía. Entonces, en este momento la estamos volviendo a reenfocar. ¿A reenfocar en qué? En tener un plan así como le decía yo, pues muy claramente dimensionado, en modernizarla. La agencia me la encontré con que tiene la función delegada de fiscalización, pero es una fiscalización todavía basada en las normas de los 1950 y en el mismo tipo de formas y de procesos. Esa fiscalización tiene un potencial de volverse más moderna, basada en tecnología, ágil, ligera, eficaz, sin tanta intervención humana, mucha inteligencia artificial, mucho transmisión de datos, mucha automatización. Y estamos generando ese plan. Creo que a CIPER le pedimos apoyo para eso. ¿No es verdad, doctor Leo? Número uno. Número 2, nuestra institucionalidad ya está madura para dar el siguiente paso. ¿Y cómo lo veo yo? Pues esto es lo que yo he recomendado en todo el mundo. Sigamos el modelo noruego, no porque seamos Noruega ni porque vamos a ser iguales, adaptado acá, pero miremos lo que hizo México, lo que hizo Brasil. Ya se puede crear una superintendencia, que además fue una de las recomendaciones de los expertos, para hacer la fiscalización y el control de tecnología, medio ambiente, una superintendencia independiente, e inclusive podemos pensar en una pequeña empresa industrial y comercial del Estado no operadora que
recaudo de regalías y participaciones económicas, como es el modelo Petoro de Noruega o PSA, o el Presal de Brasil. Es un modelo no tan fácil de entender, pero ya estamos en capacidad de desdoblarla, porque la agencia ahora se le ha colgado mucha cosa, por ejemplo, estrategia territorial de hidrocarburos, que ha sido muy exitosa, pero ya está como con demasiadas cosas y no está haciendo lo que tiene que hacer muy bien. De hecho, estamos en un plan de ponernos al día de todo lo que está pendiente, que es mucho, hay cosas de más de 5 años que no se han resuelto. Entonces, aprovechamos esta circunstancia para ponernos al día, resolver los temas, para allí o para allá o lo que sea, pero ponernos al día y poder hacer el próximo paso. Entonces, desdoblamiento institucional, modernización tecnológica, en sistemas, software y todo. Es una de las áreas donde encontramos una organización tipo silo, donde cada vicepresidencia tenía sus propios sistemas, sus propios software, y no hay una plataforma horizontal donde esté todo, y ahora tenemos que integrarla con el ministerio y con el gobierno. Ahí hay una gran tarea de revisión, integración y modernización tecnológica en tecnología de la información. Y, como les decía, ahora, con el problema de la crisis COVID, pues tenemos que revisar el contrato, revisar las condiciones, hacer una gran oferta y volver a reencauzar nuestra actividad para lograr el aprovechamiento óptimo del recurso, que tiene muchas aristas también y tanto de ancho como de largo, porque en esta transición energética y el mundo post-COVID, ya el dilema entre aprovechar el recurso ahora o dejarlo para después para nuestros hijos, yo creo que ya se despeja. O lo aprovechamos ahora o no lo aprovechamos ni nosotros ni nuestros hijos. Entonces hay que acelerar el aprovechamiento del recurso. Esos son grandes líneas lo que hemos visto, pero desde luego. Igualmente, doctor Samora, usted ha llegado también con una, iniciativa muy interesante que fue la Comisión del Conocimiento, ¿no? En donde ha convocado a la academia, a los gremios, estamos trabajando. Hay mucho por investigar todavía en las cuencas en Colombia. ¿Cuál es esa situación hoy día? No, pues que queremos lograr un consenso. Eso, a ver, ¿cuál es el punto? Yo no creo que esté en manos de una persona decidir en dónde se van a desplegar estos recursos que nos da los recursos económicos, nos da la nación para invertir en conocimiento. Creo que necesitamos buscar un gran consenso entre los que saben de geología y de mercados, están los gremios, las asociaciones, las industrias, para orientar esa inversión que hace el Estado en, digamos, la iluminación de los nuevos ambientes donde puede haber hidrocarburos. Entonces, una vez tengamos ese consenso, vamos a hacer revisiones periódicas y vamos a tratar de optimizar ese despliegue. ¿Qué pasa? Que pues cada cual tiene una idea diferente. Yo tengo una, el vicepresidente otro, el nuevo vicepresidente otra, se hacen proyecticos aquí y allá, pero eso no es óptimo. Lo óptimo es que un gran consenso nacional para tener un objetivo común y que entre todos lo busquemos, sí, claro, movilizando los recursos de la agencia que son del país, del gobierno, pero que son de todos. Entonces, a todos nos corresponde orientarlos, movilizarlos y controlarlos y revisarlos. Eso es lo que queremos hacer con esta gran misión de apoyo en gestión del conocimiento, a la cual pues le agradecemos al CIPET y a la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos y a ACP y a Campetrol y a todos los que nos están apoyando, porque no está en nuestra, no debemos asumir esa responsabilidad solo porque nos podemos equivocar. Completamente de acuerdo. Y una oportunidad también para la introducción de nuevas tecnologías, que los centros de investigación lleguen y aporten nuevas cosas, ¿no? Esa es la oportunidad. Ese es uno de los ejes. Queremos incorporar la nueva tecnología disponible para iluminar nuestra geología. Sí, exactamente. Yo tengo por aquí para, digamos, ir cerrando, doctor Zamora, abusando un poquito de su tiempo, una pregunta específica que nos hacen, varios compañeros han hecho preguntas, me perdonan no los haya nombrado, pero he tratado de globalizar sus inquietudes, pero aquí hay una que me parece que la hace desde Barómetro Petrolero. La aceptación de la industria y la posibilidad del fracking medido con la metodología de Thomson y Botellier en el Barómetro Petrolero, ¿le da esperanza? Sí,
Sí, sí, porque indica que se puede, pero una cosa es poderlo y otra cosa es lograrlo. Entonces, sí, da esperanza, desde luego que sí. Muy bien. Doctor Zamora, una pregunta final y esta es un poco lúdica. Tiene que ver con un concepto que hemos encontrado interesante durante esta época de crisis, de pandemia, donde el paradigma también ha cambiado a nivel personal y tiene que ver con un concepto en el cual los valores cambian. Hemos hablado de que en la evaluación de resultados de un país o de un gobierno, de un sector, de una organización o una empresa, un valor importante que todos hoy estamos mirando es la felicidad. Y quisiera saber qué opina usted sobre este valor, cómo considera que deberíamos integrarlo a la valoración empresarial o gremial o institucional en estos niveles, ¿no? Esa sí es la pregunta más difícil de todas. Creo que en Venezuela crearon el Ministerio de la Felicidad. Okay. No sé cuánto han avanzado allá, pero es un tema que claramente todos nosotros lo pensamos, por lo menos en nuestras vidas, lo discutimos con nuestras familias, yo con mis familias también, y no, pues es muy personal, una reflexión muy personal, pero yo diría, digamos, te respondería en pedacitos algunas reflexiones, pero una es que la felicidad no puede depender de algo que no tenemos, sino la felicidad se da cuando podemos aprovechar lo que tenemos. Podemos ser ricos o pobres, o tener mucho o tener poco, pero si logramos aprovechar y disfrutar lo que tenemos, seremos felices. Eso número uno. Y número dos, que yo creo que esta evolución de la sociedad y de la tecnología nos está permitiendo liberarnos de unas cadenas como es el tener que trabajar con un horario para que nos paguen un sueldo, pero sujeto a lo que diga un jefe. Yo creo que nos va a liberar para perseguir nuestras pasiones y nuestros gustos, y ya hoy hay gente que se gana la vida escalando montañas, y la tercera reflexión que yo haría ante esta pregunta es que yo sí creo que el concepto del salario básico universal puede ser un paso hacia la felicidad, porque nos permite liberarnos de muchas cosas y muchas angustias y perseguir nuestros gustos y nuestras pasiones sin estar angustiados por cómo vamos a vivir. Pero este tema sí queda para otra tertulia y no sé si yo sea la persona para responder esa gran pregunta. No, doctor Zamora, muy valioso el comentario y efectivamente queda para una tertulia posterior. Estamos en ASIPEP pensando en que debemos implantar un concepto de estos para que realmente, como usted bien lo dice, hay cosas que son más importantes, que nos dan equilibrio y nos dan la razón de ser. Doctor Zamora, yo quiero, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, agradecerle mucho su participación, su tiempo, sus importantes conceptos. Hay inquietudes, traté de globalizarlas en lo que hemos hablado, pero yo sé que usted siempre ha sido una persona muy cercana a los gremios, con ASIPED en su primera etapa de la agencia, pues fue muy diferente y tuvimos unas muy buenas experiencias a través de los congresos que se hicieron en esa época, con su participación. De hecho, sabemos que este año a través del comité gremial pues vamos a tener una participación muy importante de la agencia en un momento en que vamos a tener grandes anuncios, y yo sé que la agencia va a estar muy presente ahí. En nombre nuevamente de la asociación, muchas gracias, muy formal por su tiempo, esperamos que tenga mucho éxito en toda su gestión, que le conviene al país, y estamos esperando muy buenas noticias de cara a lo que se viene, ¿no, doctor Zamora? A ustedes muchas gracias por escucharme. Estos son solamente reflexiones mías. Acuérdense que las decisiones se toman en el seno del Consejo Directivo. Ellos son los que mandan, y el Ministerio de Minas y Energía. Estos son solo reflexiones, así que no se las tomen muy en serio. Muchas gracias. Gracias, doctor Zamora, y a toda nuestra audiencia, muy amables por estar presentes, y los seguiremos invitando a nuevas jornadas de este tipo próximamente. Una buena noche para todos, se sigan cuidando, por favor. Chao, chao. Bueno, me despido, doctor Carlos.